Inicia la grabación. Entonces estábamos viendo algunos fundamentos de la epigenética, ¿verdad? Les había comentado que la epigenética es la ciencia que se encarga del estudio de la condensación y descondensación de la cromatina mediante señales covalentes como son la acetilación, ¿vale? Como pueden ver ustedes en este diagrama, no solamente la epigenética involucra acetilaciones, sino que también involucra fosforilaciones y metilaciones, ¿vale? Ya habíamos visto que una acetilación involucraba el paso de heterocromatina a cromatina y que una desacetilación generaba el paso de eucromatina a heterocromatina, ¿verdad? Entonces, para fines prácticos, vamos a decir que si un gen se encuentra en un segmento del genoma que es eucromatina, sí se va a poder transcribir. Pero que si ese gen se encuentra en un segmento de genoma que se llama heterocromatina, no se va a poder transcribir, ¿verdad? Muy bien. Entonces, no solo son acetilaciones, también tenemos metilaciones, ¿vale? Solamente que antes de ver las metilaciones, vamos a ver los mecanismos por los cuales se da el silenciamiento transcripcional. Entonces, como habíamos visto anteriormente, cuando un gen se silencia es porque quedó en heterocromatina, ¿verdad? Y para que se convierta un segmento del genoma en heterocromatina, pues antes tiene que desacetilarse. Y las proteínas por excelencia que se encargan de la desacetilación de las histonas del genoma que se encuentra, bueno, de los segmentos de genes que se encuentran en el genoma, se llaman sirtuinas. De estas tenemos varios tipos de sirtuinas, sirtuinas 2, sirtuinas 3, sirtuinas 4, etcétera. Ahora, ¿qué activa a las sirtuinas para desacetilar ciertos segmentos de genes? Pues son varias cosas, desde los alimentos, desde nuestro estado físico, nuestras enfermedades, y hay incluso quienes dicen que también ciertos aspectos psicológicos pueden estar involucrados en la activación de sirtuinas y por lo tanto en el silenciamiento de ciertos genes. Sin embargo, pues lo dicen pues nada más como una especulación, porque hasta la fecha no hay ningún argumento científico sólido que nos diga que ciertos miedos, ciertos traumas, ciertas, como le dicen cuando yo, ciertos decretos que yo haga, pues van a silenciar ciertos genes o van a aprender o apagar ciertos genes y eso hagan que mi cuerpo funcione mejor, ¿verdad? Puede que me equivoque y en un futuro se demuestre lo contrario, pero pues hasta la fecha no se ha comprobado, ¿vale? Muy bien, entonces el silenciamiento puede ocurrir por desacetilaciones y las enzimas que desacetilan a estos genes que se encuentran en la cromatina se llaman sirtuinas, ¿vale? Otra manera en la que se puede silenciar un gen es mediante la metilación. Aquí viene el proceso como tal. Generalmente, una metilación ocurre en un nucleótido llamado citosina. Entonces, cuando la citosina es metilada, se convierte en 5-metilcitosina, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un gen prendido. Aquí está el gen prendido, donde lo apunta mi cursor. Y de repente hay una serie de metilaciones que van a apagar a ese gen, ¿verdad? Entonces, cuando un gen se metila, ese gen pues queda apagado. Ahora, algo muy importante es que los patrones de metilación del ADN pues, generalmente se mantienen a través de la división celular. Cuando hay división celular, cuando hay un proceso que se llama replicación, las metilaciones, que ojo, estas sí ocurren directamente en el ADN, pues van a pasar a la siguiente generación de células, haciendo que si en una célula tenemos un gen apagado por metilación, en las células hijas, esos genes también van a estar apagados por metilación. Muy bien, entonces, anteriormente vimos cómo se regula la expresión génica a nivel de la condensación y descondensación de la cromatina. Ahora vamos a ver lo más común
que es la regulación de la expresión génica a nivel transcripcional. Y este mapita es bien importante porque aquí básicamente nos dicen, en resumen, cuáles son la principal maquinaria que va a involucrar el inicio de la transcripción de un gen, ¿verdad? Y como pueden ver, pues es bastante complejo, participan varias moléculas, ¿vale? Muy bien, entonces tenemos el gen, todo lo que aparece en gris es el ADN. Particularmente hay una región dentro de un gen que se llama promotor y ya después viene el inicio de la transcripción, que es el lugar en donde está el gen y las bases, los nucleótidos que se van a copiar para formar el ARN mensajero, ¿verdad? Y tenemos esta que parece una aspiradora con una colita, que es la ARN polimerasa. Y como ustedes pueden ver, hay muchas proteínas que actúan con la ARN polimerasa. Algunas las van a empujar, otros lo van a detener, algunos van a iniciar o van a propiciar que inicie el proceso de transcripción y otras, por el contrario, van a impedir que inicie el proceso de la transcripción, ¿verdad? Entonces, primero vamos a hablar de lo que se encuentra en el ADN. Tenemos un lugar que es el inicio de la transcripción, donde básicamente cuando pasa por ahí la ARN polimerasa, va a hacer la transcripción de ese gen para que se genere el ARN mensajero. Antes del inicio de la transcripción de un gen, siempre vamos a tener un promotor. El promotor es el lugar donde se une la ARN polimerasa, que para que se pueda unir, pues necesita que se encuentre antes una serie de proteínas unidas a ciertas regiones que se llaman elementos de respuesta, ¿vale? Entonces, el promotor tiene elementos de respuesta donde se van a unir factores de transcripción basal. Ya que los factores de transcripción basal están unidos, entonces ahora sí se recluta a la ARN polimerasa para que pueda iniciar el proceso de transcripción, ¿vale? Pero aquí le llaman corriente arriba. Antes de la región promotora tenemos otras secuencias de ADN que se van a llamar secuencias activadoras y secuencias represoras. En inglés se llaman enhancers y regiones silencers. Entonces, a las regiones enhancers se van a unir ciertos activadores y a las regiones silencer se van a unir represores. Si se unen activadores, entonces van a generar que se promueva la transcripción. Si se unen represores, van a propiciar que se detenga la transcripción, ¿vale? Entonces, el conjunto o la interacción de todas estas proteínas, factores de transcripción, represores, activadores y otros que se llaman coactivadores, nos van a decir si un gen se expresa o no. Y también nos van a decir qué tanto de ese gen es el que se va a expresar, ¿vale? Como generalmente son términos nuevos y muchas veces pues complicados de entender, pues aquí les puse un pequeño glosario de qué significa o qué son cada una de estas regiones y cada una de estas proteínas que se encuentran en el promotor de un gen en células eucariotas, ¿verdad? Entonces, un promotor o promotor basal es la secuencia de nucleótidos necesaria para la fijación de la RNA polimerasa, ¿verdad? Como todos nosotros ya habíamos visto, la RNA polimerasa es la enzima que va a hacer, que va a utilizar como molde un gen y a partir de esto nos va a generar un ARN mensajero. Ahora, las secuencias reguladoras pueden ser de dos tipos: las intensificadoras o enhancers y las regiones silenciadoras o silencers. Estas regiones se encuentran en el ADN y estas regiones siempre van a estar, solamente que si se les pega una proteína a la secuencia enhancers, pues entonces va a intensificar la expresión de un gen. En cambio, si otra proteína se une a la región silencers, entonces va a tener el efecto contrario, ¿verdad? Va a silenciar la expresión de un gen, que básicamente es lo que dicen como concepto. Las secuencias intensificadoras son secuencias que estimulan la transcripción y cuya localización puede ser a miles de nucleótidos de distancia, río abajo o río arriba del promotor.
como vemos en la imagen, estas secuencias, aquí tenemos una secuencia enhancer y aquí tenemos una secuencia silencer, no se encuentran directamente en el promotor, pero recuerden que nuestro ADN se dobla, hace curvas, se supercondensa y eso hace que al menos desde la parte topológica se encuentren cerca del lugar donde está la ARN polimerasa, ¿verdad? Ahora, ¿qué son los factores de transcripción? Estos los podemos dividir en factores basales de transcripción y factores específicos de la transcripción. Los factores basales de la transcripción básicamente es un complejo proteico que interactúa con el sitio promotor. Son esenciales para la transcripción, pero no pueden aumentar o disminuir esta transcripción. Un factor de transcripción podría decirles que después de la ARN polimerasa es el elemento más importante para que ocurra la transcripción. ¿Por qué? Porque recuerden que antes de la secuencia donde se encuentra el gen, tenemos una secuencia que se llama secuencia promotora. En esa secuencia promotora, primero se tiene que unir un factor de transcripción basal para que pueda reclutar después a la ARN polimerasa y esto genere que se dé el proceso de transcripción. Más adelante vamos a ver que el funcionamiento de muchas hormonas justamente radica en eso, en reclutar factores de transcripción para activar ciertos genes, ¿verdad? Entonces, los factores basales de transcripción generalmente les llamamos específicamente factores de transcripción. Mientras que los factores específicos, salud, pueden ser proteínas activadoras o proteínas represoras. Las proteínas activadoras van a interactuar con las secuencias enhancer, mientras que las proteínas represoras van a interactuar con las secuencias silencers, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. Muy bien. Entonces les hice este dibujito para que sea un poquito más sencillo de explicar. Tenemos esta secuencia en rojo, que es básicamente la secuencia de nucleótidos que va a ser utilizada como molde para fabricar al ARN mensajero. Aquí es donde inicia la transcripción y donde tiene que unirse la ARN polimerasa para dar inicio a la transcripción, ¿vale? Tenemos una región promotora. En la región promotora se une el factor de transcripción. Cuando se une el factor de transcripción a la región promotora, se recluta a la ARN polimerasa y básicamente este factor de transcripción nos dice si hay transcripción o no hay transcripción, ¿vale? Ojo, puede que a veces el factor de transcripción se una a su promotor y sea un factor de transcripción que induzca la transcripción. Pero hay veces que tenemos factores de transcripción que cuando se pegan a la región promotora apagan el proceso de transcripción, ¿verdad? Entonces, un factor de transcripción nos dice si hay transcripción o no hay transcripción, ¿vale? Y río arriba, no en la región promotora, pueden estar atrás de la región promotora o por delante de la región promotora. En el argot de la biología molecular se dice río arriba o río abajo de la región promotora. Tenemos dos tipos de secuencias, las secuencias enhancers o las secuencias silencers. Estas no nos van a decir si ocurre o no ocurre la transcripción, pero si un activador se une a la secuencia enhancer, la transcripción va a ocurrir más rápidamente. Mientras que si un represor se une a la secuencia silencer, entonces la transcripción va a ocurrir más lentamente, ¿vale? Muy bien, entonces esto es básicamente el escenario más fácil posible porque somos complejos como células y como organismos, y hay veces que un mismo gen tiene varias secuencias silencers y varias secuencias enhancers. Entonces, si dos silencers están prendidas y cuatro enhancers están prendidas al mismo tiempo, esto va a hacer que tenga una velocidad específica la transcripción. ¿A qué me refiero? A que no solamente tenemos lento y rápido para inicio de la transcripción, sino que la interacción de represores y activadores en las distintas secuencias del ADN puede hacer que tengamos distintas velocidades, ¿verdad? Entonces la transcripción puede ir muy lento, lento, normal, rápido o muy rápido, por poner un ejemplo, por poner números, ¿verdad? Y esto va a depender de la interacción que haya de las distintas proteínas de la maquinaria de transcripción con las distintas regiones que se encuentran en el ADN, ¿vale? Este mecanismo es por mucho el principal mecanismo de la regulación de la expresión génica, ¿vale? Me costó varios
conflictos, porque dije tajantemente eso en una reunión de mi equipo de trabajo, y pues hubo varios, sobre todo los que trabajaban con epigenética, los que trabajaban con microRNAs, que pues me decían que no era cierto, ¿verdad? Sin embargo, pues dentro de los argumentos que yo tengo, que también pueden ser no los más válidos, pues sí, hay varios artículos que dicen que el principal mecanismo de la regulación de la expresión génica es justamente la regulación de la transcripción, ¿verdad? Entonces, les voy a enviar un artículo muy interesante. Es un Nature Reviews del 2024. Entonces, pues con eso, pues ya, pues puede quedarse callada mucha gente que dice lo contrario, ¿verdad? Muy bien. Entonces, no es personal. Muy bien, continuamos. Aquí nos hablan de un ejemplo de la regulación de la expresión génica en el organismo eucarionte más simple, que es la levadura, y el organismo eucarionte más complejo, que somos los humanos, ¿vale? Entonces, básicamente nos dice que en los organismos multicelulares hay más secuencias reguladoras en un gen típico que reflejan la amplia integración de señales necesarias para regular un gen determinado. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos en bacterias que estaba el promotor? Teníamos una secuencia reguladora que expresaba una proteína que podía fungir para poder inducir la expresión de un conjunto de genes constitutivos o apagar eh, la expresión de esos genes constitutivos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, en la levadura, aparte de la región promotora, tenemos 5 regiones reguladoras. Podríamos decir que para fines prácticos, en la bacteria solamente tenemos una velocidad de transcripción. En la levadura tenemos una, dos, tres, cuatro, 5 velocidades de transcripción, pero en el humano tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 velocidades o 20 posibilidades de interacción para poder inducir la velocidad de la expresión, ¿verdad? Obviamente, en los humanos no es cualquier cosa. En las células humanas funcionamos de una manera sistemática tan compleja que no es cualquier cosa expresar desreguladamente un gen. Por eso la regulación necesita que sea algo sumamente controlado, ¿verdad? Entonces a todas estas regiones se pueden pegar promotores, perdón, se pueden pegar activadores, se pueden pegar silenciadores, y esto en conjunto va a redundar en que un gen se exprese y a qué velocidad se exprese. Muy bien, entonces los activadores son proteínas de unión a ADN. Así se ve un activador, tiene dos dominios, tiene un dominio de unión a el ADN y tiene otro dominio que va a activar a la ARN polimerasa principalmente. Y lo que les había mencionado anteriormente, los activadores se unen de manera combinatoria para inducir la transcripción, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos 4 sitios en un gen A, sitio 1, sitio 2, sitio 3, sitio 4, y en función de eso, pues va a dar como resultado qué tanto se va a expresar un gen. Cada gen tiene una combinación particular de intensificadores y silenciadores. Genes distintos pueden compartir secuencias idénticas de intensificadores y silenciadores, pero no existen dos genes que poseen la misma combinación de estas secuencias reguladoras. Esto también es importante. Tenemos ciertas proteínas, ciertas moléculas que pueden ser activadores de un gen, pero también pueden ser represoras de otro gen, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces dice que los activadores y los represores eucariontes también trabajan de distintas maneras, ¿verdad? Aquí vemos dos maneras en las que puede funcionar un represor. A veces es porque el represor comparte el espacio con un activador, y si llega primero el represor, pues el activador no se puede unir, ¿verdad? Entonces esto va a hacer que la transcripción se vaya más lento. Aquí tenemos otro ejemplo donde el represor actúa con el dominio de unión a la RNA polimerasa y impide que ejerza su efecto activador. Aquí tenemos otro efecto
donde el represor básicamente se une a una proteína mediadora y básicamente va a estancar a la RNA polimerasa, generando que avance más lento o que incluso en algunos casos pues haya una represión directa y que ésta no actúe, ¿verdad? A veces también ese represor va a reclutar a enzimas que se llaman desacetilasas de histonas. Y como ya habíamos visto anteriormente, las desacetilasas van a quitar a las acetilaciones y al quitar las acetilaciones, la eucromatina se convierte en heterocromatina. Muy bien. También existen otras proteínas que estimulan el inicio y la elongación. Entonces, no voy a indagar tanto en esto porque se vuelve más complejo. De hecho, estas mm, podemos no verlas y no pasa nada. Son proteínas que se van a unir directamente a la polimerasa y van a promover que ésta siga funcionando o que siga funcionando más rápido, ¿verdad? Dentro de las proteínas que promueven el inicio o elongación de la transcripción, también se les conoce como factores de transcripción específicos, como el que tenemos aquí, TFIIH. Muy bien, ahora vamos a ver toda esta parte molecular, pero ahora aplicada a la parte biológica y a la parte médica. Y básicamente lo que nosotros vimos anteriormente de mecanismos de la regulación de la expresión génica va a ser el mecanismo de acción de las hormonas, ¿vale? Algo que ya habíamos visto en endocrinología es que los seres vivos coordinan la regulación de la expresión génica a través de sistemas de señalización complejos y que las hormonas van a ser mensajeros químicos que van a mediar las señales intercelulares. Entonces, ¿cómo coordinan la homeostasis las células de nuestro cuerpo? Mediante las hormonas, ¿verdad? Entonces, las hormonas van a ser mensajeros químicos que les van a llevar mensajes a ciertas células para decirles qué es lo que tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer, ¿vale? Y los mecanismos por los que actúan las hormonas son mecanismos de regulación de la expresión génica, ¿verdad? Entonces, ya habíamos visto que había diferentes tipos de hormonas, hormonas peptídicas, hormonas proteicas, hormonas esteroideas, ¿vale? Que son las familias más importantes de hormonas. Las hormonas peptídicas son cadenas cortas de aminoácidos, las hormonas proteicas, cadenas largas de aminoácidos, las hormonas esteroideas son derivadas del colesterol, ¿vale? Recuerden que también hay otros tipos de hormonas, las derivadas del ácido araquidónico y aquellas que son derivadas de aminoácidos, ¿vale? Entonces, pues esta es su estructura. Regulación por hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas son moléculas pequeñas, son derivadas del colesterol y son hidrofóbicas, son solubles en lípidos. Debido a su naturaleza lipídica, tienen poco o ningún problema para atravesar las membranas celulares, ¿verdad? Dentro de estas tenemos a la aldosterona, cortisol, estradiol, pregnenolona, testosterona, progesterona y muchas de las hormonas que tienen el conjunto de anillos del ciclopentano peridofenatreno que básicamente va a caracterizar a todas las hormonas esteroideas. Estas, para poder ejercer su función, van a tener que unirse a receptores, los cuales se encuentran en el citoplasma, porque las hormonas esteroideas no tienen dificultad para atravesar la membrana y sus receptores van a encontrarse en el citoplasma. Dentro de los receptores que tenemos a los receptores a estrógenos, que van a reconocer a la progesterona y a la testosterona. También tenemos a los receptores a glucocorticoides que van a reconocer a la cortisona, a la hidrocortisona y a la dexametasona. Y también tenemos a receptores de ácido retinoico que van a reconocer pues, al ácido retinoico y también a la vitamina D. Muy bien, entonces este es un patrón que ya les había mencionado anteriormente de cómo es regulada la expresión génica por hormonas esteroideas, ¿vale? La hormona interactúa con un receptor que se encuentra dentro de la célula blanco.
Este receptor se encuentra en el citoplasma, ¿verdad? En este ejemplo, el receptor se encuentra en el citoplasma, que son los receptores de tipo 1, pero hay otros receptores de hormonas esteroideas que se encuentran en el núcleo. A los que se encuentran en el núcleo se les conoce como receptores nucleares tipo 2, ¿vale? No me pregunten por qué, pero el receptor que se encuentra en el citoplasma se llama receptor nuclear tipo 1 y los receptores de hormonas que se encuentran en el núcleo se llaman receptores nucleares tipo 2, ¿vale? Entonces, voy a explicarlo con el dibujito. Las hormonas esteroideas en general entran hacia el interior de la célula porque pueden atravesar la membrana. Ahí se unen a un receptor, que generalmente es una proteína, y van a formar un complejo que se llama complejo receptor hormona esteroidea. Pues este complejo receptor hormona esteroidea viaja al núcleo, o a veces se encuentra ahí mismo en el núcleo, y va a formar un homodímero con otro receptor unido a otra hormona. Aquí se puede observar el ADN y podemos observar a el receptor que está en color amarillo junto con la hormona que se encuentra en color beige y este va a estar pegado a otro receptor que se une a otra hormona. Pues ese homodímero de dos receptores unidos a otras dos hormonas es nada más y nada menos que un factor de transcripción. Entonces, si ustedes recuerdan lo que hace un factor de transcripción nos dice si un gen se expresa o no se expresa, ¿verdad? Entonces, la hormona junto con su receptor van a fungir como factores de transcripción de ciertos genes, generando que este gen se exprese o no se exprese. En este caso, es un factor de transcripción que induce la expresión de un gen, ¿verdad? Esto nos va a generar un RNA mensajero inmaduro que después se va a convertir en un RNA mensajero maduro y va a inducir la expresión de ciertos genes, ¿verdad? Y que se generen proteínas que son proteínas pasolimitantes de ciertas rutas metabólicas o proteínas pasolimitantes para la generación de ciertas proteínas o de ciertas moléculas. Por ejemplo, si el receptor es TCH, básicamente este mecanismo es el que va a generarse para que lo que se libere es precursores de T3 y de T4, ¿verdad? Entonces esta es la manera en la que generalmente actúan las hormonas esteroideas. Aquí vemos el ejemplo del receptor a glucocorticoides, que funciona un poquito diferente. Aquí tenemos el cortisol, que se une al receptor de glucocorticoides. El receptor de glucocorticoides no se encontraba solito, sino que se encontraba como un complejo unido a una proteína que se llama HSP o proteína de choque de calor por sus siglas en inglés. Entonces, cuando llega el cortisol, porque nosotros estamos bien estresados, llega el cortisol, atraviesa la membrana, porque al ser un esteroide no tiene resistencia a la membrana, y el cortisol va a desplazar a la proteína de choque de calor y se va a unir al receptor de glucocorticoides. El receptor de glucocorticoides va a formar un homodímero. Ese homodímero se va a unir a los elementos de respuesta de la región promotora de varios genes, ¿vale? Entonces, este homodímero es el factor de transcripción que necesita ese gen para poder activar este proceso de transcripción, ¿verdad? Ahora, ¿qué se van a transcribir? Se van a transcribir genes de proteínas que dentro de los muchos efectos que van a tener van a ser efectos catabólicos, ¿verdad? Ya nosotros en la clase de bioquímica y en la endocrinología de diabetes vimos lo que causa el cortisol. Genera proteólisis, genera lipólisis, genera aumento de la gluconeogénesis. Entonces, todas las proteínas que van a ser las proteínas pasolimitantes o las enzimas pasolimitantes de esas rutas metabólicas se van a sintetizar porque esas enzimas, cuando eran genes, tienen en su región promotora un elementos de respuesta para el receptor a glucocorticoides unido particularmente al cortisol y la señal de este va a hacer que se activen y que se expresen estos genes, ¿vale? Ahora, no solamente,
no solamente las hormonas esteroideas tienen este mecanismo de acción, también las hormonas peptídicas tienen un efecto parecido, solamente que ahí no es que se monte directamente en un receptor y que ese receptor llegue a el promotor e induzca la expresión de ciertos genes, sino que es más complicado. Involucra toda una cascada de señalización. ¿Por qué? Porque de entrada los péptidos y las proteínas no son hidrofóbicos y por lo tanto su receptor tiene que estar en la membrana, ¿verdad? Las proteínas y los péptidos nunca entran al interior de la célula, sino que toda su señalización empieza de receptores que tienen en la membrana. Y como ya lo habíamos visto anteriormente en endocrinología, estos receptores para fines prácticos son de dos tipos: receptores acoplados a proteínas G y receptores de dominios tirosincinasas, ¿vale? Muy bien, entonces en la regulación de la expresión génica por hormonas peptídicas, primero tenemos una hormona peptídica que se une a una hormona, ¿verdad? Esta hormona, cuando se une a el receptor membranal, va a generar un cambio conformacional en el receptor que va a activar a otra proteína. Esta proteína puede ser una proteína G o puede ser proteínas que se fosforilan por los dominios proteincinasas, pero esto a grandes rasgos va a enviar un segundo mensajero. Ese segundo mensajero puede viajar al núcleo y en el núcleo causar fosforilaciones y desfosforilaciones de factores de transcripción. Hay factores de transcripción que están bien tranquilitos, están inactivos, pero cuando se desata una cascada de señalización y esto hace que se fosforilen, entonces se convierten en factores de transcripción activos y ese factor de transcripción activo se une a elementos de respuesta de la región promotora de un gen, induciendo la expresión de ese gen, ¿verdad? Entonces, primero ese gen se convierte en RNA mensajero inmaduro, después ese RNA mensajero inmaduro se convierte en RNA mensajero maduro y esto nos va a generar a la síntesis de proteínas que son claves en ciertos procesos que justamente regula esa hormona. Y el ejemplo más clásico y que más hemos visto, y quizás de la hormona que tiene más funciones, es la de la insulina, ¿vale? Entonces, aquí vemos el ejemplo de la regulación de la expresión génica del receptor a insulina, que es el receptor acoplado a dominios tirosincinasa, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí un homodímero que cuando se une a su hormona va a activar a los dominios de tirosincinasa y esta tirosincinasa de aquí va a fosforilar a las del otro homodímero y las del otro homodímero va a fosforilar a las del primer homodímero, ¿verdad? Entonces va a generar una serie de fosforilaciones, los cuales van a reclutar a diferentes proteínas, se van a activar segundos mensajeros y esto va a terminar en la activación por fosforilación de ciertos factores de transcripción y esto va a inducir que se expresen ciertos genes, ¿vale? Ahora, vamos a ver a diferentes niveles y de diferentes complejidades cómo ocurre la activación de estos genes. Tenemos aquí la insulina, que son el receptor de insulina. Hay una serie de fosforilaciones. Esto activa un segundo mensajero que se llama inositol 3-fosfato. El inositol 3-fosfato puede activar a dos proteínas que se llaman PKC o AKT. Ambas son sinasas y como son sinasas van a fosforilar a ciertos factores de transcripción, los cuales se van a unir a los genes de las enzimas pasolimitantes en la síntesis de glucógeno, en la translocación de GLUT4 y en la síntesis de proteína, ¿verdad? Por otro lado, pueden activar la vía de las MAPsinasas y en la vía de las MAPsinasas, la MAPsinasa fosforila a otros factores de transcripción que van a inducir la expresión de genes involucrados en el crecimiento celular, en la viabilidad celular y en la síntesis de lípidos. Y en conclusión, cuando la insulina llega a su receptor de su célula blanco, que puede ser cualquier célula, pero principalmente hígado, tejido adiposo y músculo esquelético, pues se van a activar todos estos procesos. Ahora, esta es la imagen de primaria, esta es la imagen ya de universidad, ¿verdad? Y tenemos otra para posgrado, pero esa pues,
no la incluí aquí en la presentación. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Son muchas moléculas las que participan, la manera en la que se regula los procesos en nuestro cuerpo involucra la participación de muchísimas moléculas, algunas entendemos, algunas no entendemos, algunas son represoras, algunas son activadoras, pero el resultado básicamente va a ser por la interacción de todas estas, ¿verdad? Ahora, muchas veces, si esta señal se interrumpe, por alguna razón, pues esto ocurre deficientemente, ¿verdad? Como ocurre en la resistencia a la insulina. Déjenme hacerlo un poquito más drástico. Espérenme porque mi computadora está lenta y no me deja ser tan drástico. Ok, ya. Entonces, vamos a hacerlo bastante drástico. Así. Eso es la resistencia a la insulina. Toda esta es la señalización de la insulina y tiene que participar una gran cantidad de proteínas intermediarias. Si por otras situaciones esto no ocurre adecuadamente, entonces se interfiere con la señal y esta interferencia en la señal, particularmente en el caso de la insulina, se llama resistencia a la insulina. Y antes no sabíamos por qué ocurría, ahorita sabemos por qué ocurre y es principalmente por la acción de los ácidos grasos libres y por las interleucina 1, interleucina 6 y TNF-alfa que son citocinas proinflamatorias ocasionadas por la inflamación crónica de bajo grado. Ahora, para volver eso un poquito más complejo, no son los únicos métodos o mecanismos de la regulación de la expresión génica. También esta puede ser regulada por RNAs que se llaman, para fines prácticos, mirnas o microRNAs. ¿Qué es un microRNA? Es un mecanismo de defensa que tiene la célula. Es un mecanismo de defensa para virus. Más adelante, justamente es por lo que lo estamos tomando antes de ver virología. Las células a veces generan secuencias de RNAs que se llaman microRNAs, las cuales liberan al citoplasma y estas van a tener la capacidad de unirse a ciertas secuencias de ADN o de ARN viral. Entonces, cuando se unen a ADN o ARN viral, lo neutralizan y pues esto hace que el virus ya no cumpla con su cometido y que ya no se replique y que infecte a la célula, ¿verdad? Pero ojo, también los microRNAs sirven para controlar cuando tenemos un exceso de RNAs mensajeros para cierta proteína. Entonces, también los microRNAs se pueden unir a RNAs mensajeros que sirven para fabricar ciertas proteínas, disminuyendo la expresión de estas proteínas. Entonces, en resumen, aquí se ven algunas de las maneras en las que se puede regular la expresión génica. Nosotros nos enfocamos